A continuación, informativo popular. A continuación, un programa informativo todo usuario que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la emisión del Informativo Popular del Oriente del país. Hoy jueves 26 de octubre les saluda Merlexis del Nogal y estaré ofreciéndoles durante estos 30 minutos las noticias más destacadas. Plan Chamba Juvenil erradicará la guerra alimentaria. Empleados de la Clínica de los Trabajadores del Estado Anzoátegui desmintieron presunto desvalijamiento del hospital. En la ciudad de Puerto La Cruz se hizo un relevo al destacamento número 522. Se realiza el segundo Congreso de Defensa Pública de los Pueblos Indígenas. De esta manera damos inicio a la emisión de su informativo popular. El presidente obrero Nicolás Maduro Moros realizó el pasado 1 de octubre el lanzamiento del Plan Chamba Juvenil Agrourbano para minorar la guerra económica y alimentaria que vive el país. El pasado 1 de octubre, el presidente obrero Nicolás Maduro Moros realizó el lanzamiento del Plan Chamba Juvenil Agrourbano, donde 20.000 jóvenes se formarán en el Centro Educativo y Productivo Prudencio Vázquez. El Ejecutivo Nacional indicó que en el país hay todos los materiales precisos para comenzar a trabajar en el área y de esta manera incrementar los cultivos, así como aminorar la importación de rubros que se pueden cosechar en el país. A su vez expresó: tenemos tierra, agua. Con el Plan Chamba Juvenil Agrourbano vamos a incorporar brazos para trabajar. Vamos a enseñar a los muchachos haciendo y produciendo y sembrando. Lo tenemos todo, pero hay que garantizar la independencia de la semilla para poder sembrar la tierra. Para comenzar a trabajar sobre este proyecto, Maduro aprobó 70 millones de bolívares para comenzar a incorporar a los 125.000 jóvenes a las labores de la tierra y de manera inmediata ayudar a combatir la guerra alimentaria y económica que está azotando a la nación desde los inicios de su mandato. Ahora con el bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos, lo cual incide gravemente en la economía nacional y a su vez en el desarrollo de las y los venezolanos. De igual manera, indicaron que de los 20.000 agregados al plan, 7.000 están graduados en el área agrourbana y 1.600 tienen especialización. Desde el estado Anzoátegui, Manolis Castillo Yegües, Informativo Popular. El personal que labora en la Clínica de los Trabajadores del Estado Anzoátegui desmintieron presunto desvalijamiento de los equipos y maquinarias que se encuentran en ese recinto hospitalario. Empleados de la Clínica de los Trabajadores del Estado Anzoátegui desmintieron las declaraciones de la oposición ante el presunto desvalijamiento de equipos y el hurto de insumos. Decir que hay un desvalijamiento puede ser perfectamente comprobado por parte de las autoridades, ya estamos haciendo la denuncia, puede ser verificado por los medios de comunicación porque no tenemos absolutamente nada que esconder. Podemos, a través de las cámaras que no van a mentir, ver los almacenes, ver nuestra farmacia, ver nuestros equipos. De igual forma destacaron los trabajadores de la clínica que harán formal la denuncia ante la Fiscalía. Bajo ningún concepto, pues por sectores de la procesión radical, de los neofascistas de Voluntad Popular, ningún tipo de atropello y de injuria. Vamos a acudir los trabajadores y las trabajadoras de esta clínica a la Fiscalía General de la República para que someta a estas personas a un proceso penal por difamación y por injuria a todos nuestros trabajadores y a todas nuestras trabajadoras, al personal médico y a toda esta gente que ha venido cuidando durante 4 años equipos costosos de alta tecnología que fueron comprados durante la gestión del profesor Aristóbulo Isturi y que se encuentran todos, el 100% de los equipos de la Clínica de los Trabajadores está en perfecto estado y funcionando. Trabajadores resaltaron que seguirán trabajando por la salud y el bienestar de todas y todos los trabajadores de la gobernación. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Velázquez, Informativo Popular. Seguimos.
En el municipio Juan Antonio Sotillo de la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hizo cambios en los destacamentos número 522 y 529. Con el objetivo de reestructurar las líneas de mando, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del estado Anzoátegui realizó cambios en los destacamentos número 522 de la zona norte y en el Comando Rural número 529. Hicimos el cambio del destacamento número 522, donde el teniente coronel Lenín recibió pues este destacamento, también el destacamento de Comando Rural número 522, donde el teniente coronel Abraham Barrios recibió esa unidad de manos de dos extraordinarios oficiales quienes en el día de hoy entregan. Asimismo, el mayor general Kevin Nicolás Cabrera indicó que estos cambios se realizan con el objetivo de que la Fuerza Armada siga trabajando de forma estratégica en cada uno de sus puntos. De acuerdo a instrucciones del ministro de la Defensa y de acuerdo a ese golpe del timón que el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Sergio Rivero Marcano, le ha dado al subcomponente, donde está tratando de erradicar cualquier tipo de vicio que existan allí, pues este golpe de timón es para cambiar esos comandos medios, tácticos, de una u otra forma que sienta un liderazgo revolucionario, un liderazgo de verdad, un liderazgo único. De igual manera, los centinelas enfatizaron su compromiso con la patria y el pueblo venezolano para garantizarles un cuerpo de seguridad profundamente arraigado al respeto y con alto sentido ético dentro de sus filas. Desde el estado Anzoátegui, Informativo Popular. Continuamos. En las instalaciones del Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui se realiza el segundo Congreso de Defensa Pública para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. En las instalaciones del Congreso Legislativo del Estado Anzoátegui se llevó a cabo el segundo Congreso de Defensa Pública para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. En este acto, segundo Congreso de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, con el propósito de continuar con un legado que nos ha dejado la Constitución de 1999, a los fines de preservar, avanzar y proteger lo que son los pueblos, los derechos de los pueblos originarios. Dando apertura a lo que es nuestro segundo Congreso Nacional de la Defensa Pública como órgano garante de los derechos humanos y la justicia a los pueblos y comunidades originarios. Nosotros hemos venido en un proceso de reflexión, replanteando lo que es nuestra estructura cognitiva. Habíamos creído en la arrogancia y habíamos caído en ella y habíamos caído también en la suposición de que los pueblos originarios no eran los dueños de la sabiduría. Luego la propia historia nos fue demostrando el error garrafal del cual formábamos parte. Asistentes al lugar recalcaron la importancia de este foro para los pueblos originarios por su continua descalificación en la sociedad, la cual incide en el libre desenvolvimiento de estos en actividades de diversas índoles. Hoy nosotros vamos a dar el debate, vamos a hacer mesas de trabajo en conjunto con la defensa pública para nosotros así impartir y dar a conocer cómo se debate y cómo se va a implementar lo que es la parte de nuestras leyes en nuestras comunidades y pueblos indígenas. De igual manera, enfatizaron que seguirán luchando a favor de las etnias del país para que se consagre el derecho emanado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en el 99. Desde el estado Anzoátegui, Manolis Castillo Yegües, Informativo Popular. Y en nuestra nota del día, la conservación de la fauna de nuestro Venezuela está corriendo un grave peligro. Venezuela tiene una serie de especies animales que son propias de las distintas regiones del país. Es importante conocerlas e incentivar a su conservación con el fin de evitar su extinción. El delfín rosado del Amazonas es el delfín más grande del mundo, midiendo 2,80 metros y de un peso de 180 kilogramos. Esta tonina corre mayor riesgo de extinción por la alteración de su hábitat, la contaminación y su uso como carnada para la pesca. La danta es una especie propia de las selvas húmedas como al sur del río Orinoco, la Sierra de Perijá, la Cordillera de los Andes y la costa. Esta especie ha ido desapareciendo por la pérdida de su hábitat y la intensa cacería. Los osos frontinos se encuentran en la Sierra de Perijá, en la Cordillera de Mérida y en los estados Barinas, Lara, Mérida, Portuguesa, Zulia, Trujillo y Táchira. Es cazado ya que se considera peligroso por tener usos afrodisíacos y curativos y algunas veces como alimento. Existen otras especies en peligro de extinción, como la tortuga arrau,
el jaguar, el cóndor, el manatí, el cardenalito, entre otros. Los seres humanos nos hemos encargado de hacer el suficiente daño como para poner en peligro inminente a muchas especies de animales en todas partes del mundo, producto de la destrucción de sus hábitats y el desequilibrio de las cadenas alimenticias, ocasionado por la interacción equivocada del hombre, quien mediante la caza, la tala o la contaminación han alterado significativamente la posibilidad de vida de estos animales. Por tal motivo, también somos responsables de hacer algo por su protección. De esta manera iremos al corte promocional y al regreso nuestro compañero Leo Carrasco estará en nuestro segmento La Entrevista, en compañía de Jesús Fermín, director de Cultura del Estado Anzoátegui. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter y en YouTube como @ViveOriente. Nuestra cuenta de Facebook Vive Oriente Oficial y en Instagram como @Vive Oriente Oficial. Ya regresamos. Ya regresa. Informativo Popular. Rayo X. Tum, tum. Epa, negra, ¿y tú qué haces ahí? ¿Tú trabajas dónde? En Vive. Ven acá. ¿Y tú estás estudiando? ¿Qué estudias tú? Terminé el TCU. ¿Tú eres TCU en qué? En informática. En informática. ¿Y estás trabajando en Vive en qué? Somos productores integrales. Productores integrales. ¿Ustedes también? ¿Tú eres TCU también? No, hoy recién comenzando la carrera de comunicación social. Ese es un nuevo. Enséñalo al nuevo. ¿Y tú? También soy productor integral, comandante. Productor integral en Vive. Vive. Quiero dar un reconocimiento a esta juventud que vive estudiando, que vive luchando, que vive produciendo. Valga el momento aquí, en este día tan bonito, este domingo 4 de octubre, porque yo los veo a ustedes ahí con esa humildad, cargando los cables, cargando la cámara, tú calladita ahí en la esquina, pero aquí está la juventud, la verdadera juventud, dijo Simón Bolívar, ese joven eterno. Juventud que no lucha por el pueblo, retrograda y envejece antes de tiempo. Sean jóvenes para siempre. Y sigue adelante. Gracias, presidente. Que Dios te bendiga, que Dios los bendiga, muchachos. Continúa. Informativo Popular. Seguimos con más de su informativo popular y en este momento vamos a las notas regionales. Y en Lara, la Gran Misión Vivienda Venezuela sigue ayudando a los más necesitados con la entrega de viviendas dignas. Aquí vivía la señora Carmen Fernández y sus 2 hijos. Estaban hacinados y sin servicios básicos. De forma inesperada, recibieron un llamado de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Luego de 2 años, se le adjudicó esta, su nueva casa. Yo, cuando me aprobaron mi casita, yo dije, gracias a Dios, primeramente, y a vivir mejor y darle una buena vida a mis hijos. Ya basta de tanta mojarse, me siento muy feliz. Espero que me vaya bien aquí. Actualmente, más de 17.000 hogares se encuentran en plena fase de ejecución en la entidad. También hemos entregado este año más de 28.000 viviendas. Quiere decir
que nuestro Estado sigue en la vanguardia, en la ejecución y en la construcción de casas dignas para nuestro pueblo. Moreno además informó que será recuperada la Fundación Regional de la Vivienda, una instancia de la gobernación que garantizará la puesta en marcha de nuevos urbanismos. De inmediato los invitamos a disfrutar de nuestro segmento La Entrevista, donde nuestro compañero Leo Carrasco tendrá la oportunidad de conversar con Jesús Fermín, director de Cultura del Estado Anzoátegui. Gracias, Estudios, por el pase. Bienvenidos, bienvenidas a su segmento de La Entrevista para el Informativo Popular. Nos encontramos en nuestra sede de Vive Oriente, específicamente en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui. Nos acompaña el señor Jesús Fermín, director de Cultura del Estado Anzoátegui, con quien vamos a conversar sobre este tema fundamental, herramienta de lucha del proceso revolucionario. Bienvenido, Jesús. Gracias por la invitación, hermano. Gracias a usted por aceptar el acompañarnos y, por supuesto, tocar un tema que ha llegado más allá de ser, si se quiere, una iniciativa gubernamental. Se ha metido en el corazón de los venezolanos el tema de la cultura en sus distintas facetas. ¿Qué podemos decir en el Estado Anzoátegui? Bueno, precisamente cuando vamos a hacer referencia a este tema tan hermoso, porque es un tema que transversaliza todo lo que hace el hombre. La cultura la hace es el hombre, el pueblo. Y nosotros desde las instancias gubernamentales simplemente tenemos que gestionarla. Pero te puedo decir que siempre hay un antes y un después, ¿no? Correcto. De lo que estamos viviendo aquí en el país. Me atrevo a decir que el primer cultor, y nosotros lo nombramos en un congreso que hicimos de cultura en Yaracuy, que el principal cultor de aquí de Venezuela fue Hugo Chávez Frías. ¿Por qué? Dio un cambio muy radical a nuestra cultura aquí en el Estado Anzoátegui y en Venezuela. Cuando vamos al referéndum donde elegimos la nueva Carta Magna, yo creo que eso fue un cambio fundamental. Cuando comenzamos a cambiar los tipos, la visión de sociedad, que había otra sociedad más justa, una sociedad donde el hombre fuera el pilar fundamental, donde gravitara el hecho económico, político, social, cambiando un modelo realmente nefasto como es el capitalismo, cuando el hombre simplemente es un instrumento al servicio de los grandes capitales. Y lo importante es el capital. Aquí no, aquí el cambio cultural es que el hombre es el fundamental para el desarrollo de la nación, del Estado. Se estaba perdiendo el arraigo por lo nuestro, ese tema de la transculturización, de que primero disfrutaban nuestros muchachos, nuestras muchachas, nuestros niños, nuestras niñas, disfrutaban más esos géneros anglosajones, ¿no? El pop, el rock, el reggae y todo ese conjunto de cosas que, aprovechando ese elemento de comunicación como lo es la televisión, se estaba perdiendo. Y nuestro comandante Chávez rescató oportunamente el hecho de poder tener más amor por lo propio. Claro, yo me atrevo a decir que aún en las grandes televisoras y las grandes industrias a nivel mundial pues, juegan un papel importantísimo en la distorsión de la información y la distorsión del ser humano como tal, porque le meten valores que no son los nuestros fundamentalmente. Correcto. Y es una forma de colonización, ¿no? Comandante Chávez comenzó a despertarnos, comenzó a desempolvar el Bolívar ese que teníamos en una plaza que era de cemento o de bronce, y paro de contar que asistíamos cronológicamente a llevarle flores para, como decía Lee Primera, ¿no? Para asegurarnos de que estuviese bien muerto. Sí, Bolívar lo bajó del caballo y lo hizo humano, lo hizo nuestro, y comenzó a hablar de nuestros próceres, de nuestros indígenas, comenzó a hablar de nuestra cultura, de lo esencialmente nuestra, y lanza un proyecto que es muy venezolano, que es el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Que se ramifica, por decirlo de alguna manera, en el árbol de las tres raíces: Zamora, Samuel Robinson y Bolívar. Pues, y el gran árbol, me atrevo a decir en este momento, que es Chávez, el gran árbol que está cobijando la patria, esta patria nueva que soñó Ali y tantas personas que fueron negados por el tiempo y por la historia. Hay iniciativas impulsadas a nivel nacional, pero específicamente el Estado Anzoátegui, considerando que está bendecida por la naturaleza, mar, montaña, ríos, campos. Desde el punto de vista cultural, ¿qué se está haciendo en la dirección de cultura en nuestro Estado? Pero mira, nosotros, y yo creo fundamentalmente, y es la única forma de conquistar
el poder es la construcción del poder popular. Primero, o sea, la organización. Yo he venido recorriendo todos los 21 municipios y estamos creando instancias de participación protagónica del cultor popular. Unas instancias que se llaman los consejos municipales de cultura popular, donde sean los propios cultores, ¿verdad?, que discutan sus presupuestos, sus proyectos, sus planes, y en función de eso llevarlo a la realización de la gran asamblea cultural del Estado de Anzoátegui, y ahí vendrían las propuestas del plan cultural del Estado de Anzoátegui, y en función de eso. En el tema, y aprovechando que está muy vigente, pues, el hecho de que está una Asamblea Nacional Constituyente desarrollando algunas iniciativas en función de fortalecer y tenderle la mano oportuna a nuestro pueblo, la cultura ha tenido ese rol protagónico dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Es que todo es un hecho cultural, absolutamente todo. Lo que pasa es que nosotros nos dividieron la parte cultural. Agarraron lo que es simplemente el arte y eso fue lo que nos nombraron en la Cuarta República, lo que era cultural. Y social cultural es todo, lo que tiene que ver social, cultural. Este es un cambio cultural importante, porque es la participación a través de la sectorización de nuestro país, del hombre, ¿verdad?, que está participando directamente en una consulta nacional que es la Asamblea Nacional Constituyente. O sea que y ojalá que esto nos sirva para que las futuras elecciones, ¿verdad?, de los candidatos a la Asamblea Nacional sean sectorizadas, y así como la elegimos para la Asamblea Nacional Constituyente. Asumimos entonces la cultura no como un hecho exclusivamente de las artes escénicas, artes plásticas, no podía sino ser. En la generalidad de la población. En la generalidad. Si nosotros revisamos la historia, hermano, nos damos cuenta que nosotros fuimos conquistados fundamentalmente fue por la cultura, el hecho cultural, a través de las artes. ¿Okay? Hay una frase que en estos días la traía a memoria, que decía: ellos llegaron, los conquistadores, ellos llegaron con una Biblia en la mano y nosotros teníamos las tierras. Ellos nos enseñaron a orar, y cuando nosotros cerramos los ojos y comenzamos a orar y abrimos luego los ojos, nos dimos cuenta que ellos tenían las tierras y nosotros las Biblias. Ahí hace una síntesis de lo que ha pasado. O sea, ellos nos cambiaron nuestro modelo cultural. La música nos la quitaron, la pintura nos la quitaron, el teatro, se hacía un teatro simplemente, en vez de nuestro teatro ritual que hacían nuestros indígenas, ¿verdad?, comenzaron a hacer los actos sacramentales, imponiéndonos una religión distinta a nuestras creencias que nosotros, y ahí nos cambiaron absolutamente todo. Cuando revisamos nuevamente la historia y nos vamos a Grecia, ¿qué hacían ellos? Cambiaban todas las deidades, cambiaban la música, cambiaban absolutamente todo. Y eso es lo que han venido haciendo ocultamente a través de muchos años, que es el proceso de alienación, de cambiarnos la cultura, nuestra forma de ser. Y, por ejemplo, hay un acontecimiento que es el alma llanera, nuestra alma llanera, que uno de los primeros que la prohibió fue Juan Vicente Gómez, porque eso significaba pueblo, ¿me entiendes? Y entonces ellos tenían una alta cultura que venía de Europa. Y es tan así que a través de la historia, eso fue metiéndose en nuestros huesos, y hasta no hace mucho, pues, había una fiesta, una miniteca y esto y lo otro, los muchachos estaban divirtiéndose y le metían el alma llanera, y entonces uno detestaba eso. Es una inducción, hermano, para cambiarnos nuestra manera de pensar. Ahora, profesor, el tiempo es bastante corto y en temas tan interesantes realmente pareciera poco. Con una frase, una palabra, ¿cómo identificar a Hugo Chávez? El cultor fundamental del proceso histórico de la humanidad que estamos viviendo actualmente. Con esa frase terminamos nuestra entrevista. Yo agradezco infinitamente el hecho de que nos haya acompañado, las puertas abiertas para una nueva oportunidad, muchas cosas que conversar, y por supuesto nosotros queremos expresar esa intención desde Vive Oriente. De esta manera nosotros regresamos a los estudios. Muchas gracias por el pase. Gracias, Leo, por esta entrevista donde pudimos escuchar cómo la cultura es catalogada como una herramienta de lucha para el proceso revolucionario en la entidad. Y de esta manera llegamos al final de la emisión del Informativo Popular en el oriente del país. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Twitter y en YouTube, @ViveOriente, en Facebook como Vive Oriente Oficial y en Instagram como @ViveOrienteOficial. Quien les habla, Merlexis del Nogal, junto al equipo técnico y de producción, los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Hasta luego.